3, 2, 1, acción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, el placer saludarles. Bien, pasó la primera semana de los playoffs de la Conmebol Sudamericana 2025. Ya vamos a hablar ya de lo que dejó esta semana de la ronda de playoff. Camino a octavos de final. Bueno, vamos a hablar de lo que dejó el partido que se disputó en el estadio Madre de Ciudades, único Madre de Ciudades. El Ferroviario Central Córdoba Santiago del Estero recibía al conjunto de Cerro Largo, el conjunto argentino que terminó tercero en el grupo C con 11 puntos, detrás de Liga de Quito y Flamengo, que sumaron 11 puntos por diferencia de gol. El conjunto de Santiago del Estero pasó a la fase de playoff de la Sudamericana, hizo 11 puntos, 7 goles a favor y 7 en contra, diferencia más 0. Y el conjunto uruguayo Cerro Largo, que terminó segundo, clasificando con 7 puntos. Ahí vamos a ver la diferencia también, que hay equipos que hacen muchos puntos pero no les alcanza y tienen que jugar la Sudamericana. Bueno, vamos a hablar de lo que dejó este compromiso que se disputó en el único Madre de Ciudades, que Cerro Largo rescata un empate ante Central Córdoba, sin goles, este martes, en el inicio de la serie de los playoffs de los 16avos de final de la Conmebol Sudamericana, en un duelo disputado en el estadio único Madre de Ciudades en la ciudad de Santiago del Estero. El Ferroviario argentino llegó a esta estancia de repechaje tras 2 empates y una victoria del Grupo C de la Copa Libertadores. Sumó 11 puntos frente a rivales como Flamengo y la Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero no alcanzó para pasar los octavos de final de la dicha competencia tras finalizar tercero por diferencia de gol y bajó a la Conmebol Sudamericana. Por su parte, Cerro Largo, los arachanes uruguayos, clasificó esta fase tras finalizar segundo en el grupo B de la Sudamericana, detrás de la Chatoley de la Universidad Católica de Ecuador, por delante del Victoria de Brasil y Defensa y Justicia. El equipo de Melo logró 7 puntos en la fase de grupo con 2 victorias y una igualdad y 3 derrotas. El partido tuvo como protagonista el anfitrión durante el primer cuarto de hora, pero luego la visita tuvo 2 ocasiones. Una atravesó un remate cruzado desde fuera del área del mediocampista Sebastián Asís, que se fue del lado del palo derecho de Alan Aguirre, y otra que tuvo al arquero como protagonista para detener un disparo frontal de Mario García. Minuto 31. Leandro Otormin se fabricó un espacio para sacar un disparo que fue rechazado por Alan Aguirre y despejado por el propio Casemiro. Sobre el final del primer tiempo, llegó la más clara del conjunto local, cuando Franco Alfonso improvisó una chilena en el área contenida por Gino Santilli. En el complemento hubo menos intensidad que en el partido. Solamente hubo una opción con un débil remate desviado de distancia de Casemiro y un cabezazo del paraguayo José Florentín a las manos del arquero. Mientras tanto, los arachanes siguen con su paso irregular. Solo ganó uno de sus últimos 12 partidos. Ya sería del campeonato uruguayo y de la Copa Sudamericana. Y el último triunfo, vamos a repasar el último triunfo de Cerro Largo, que apenas ganó un solo partido, que fue en la Sudamericana, el 28 de mayo. Lo ganó 2-1 en Florencio Varela. Y de ahí no ganó más Cerro Largo. Como decía, un partido de 12 ganó el conjunto de Cerro Largo. Y la revancha se va a definir el martes en el campeón del siglo de Montevideo. Central Córdoba juega de visitante contra Atlético Tucumán por el torneo argentino. Y el conjunto de Cerro Largo tiene descanso a la espera del comienzo del certamen uruguayo, que será en el mes de agosto.
Bueno, las estadísticas de este compromiso. 8 remates del equipo argentino y el equipo de Cerro Largo. 2 remates al arco para el conjunto argentino, 3 del conjunto de Cerro Largo. 64% de posesión contra 36%. Bueno, vamos al estadio Arena Fonte Nova, en Salvador de Bahía. El conjunto de Bahía de Brasil recibía al América de Cali. El conjunto de Bahía terminó tercero con 7 puntos en la Copa Libertadores. Y el conjunto Escarlata de América de Cali terminó con 8 puntos. Ganó un partido y empató 5. Y en la fase preliminar también el equipo colombiano de América de Cali, que empató contra Junior. O sea, 6 empates y un triunfo del equipo Escarlata. Bueno, nos metemos ya de lleno en este partido, que logró un empate importante en su visita a Salvador de Bahía. El conjunto Escarlata consiguió un importante empate en su visita este martes al Bahía de Brasil por el partido de ida de la repesca de la Copa Sudamericana. Se define la clasificación a octava de final la próxima semana en Cali, en el partido de vuelta. El conjunto caleño jugó a defenderse en el partido en la ciudad brasileña de Salvador ante un Bahía que controló totalmente el compromiso, generó jugadas más peligrosas, pero no consiguió superar la muralla levantada por los colombianos. América ahora solo necesita de una victoria por cualquier marcador la próxima semana en Cali para avanzar a octavos, y espera el conjunto brasileño. Bueno, Bahía llegó a la repesca como tercero en la clasificación del grupo F de la Libertadores y América como segundo en la clasificación del grupo C de la Sudamericana, aunque invicto, con una victoria y 6 empates, contando ya la fase previa. El equipo de Salvador de Bahía comenzó presionando. A los 3 minutos pudo abrir el marcador luego que el VAR avisara sobre una posible mano de Castillo dentro del área, pero el árbitro uruguayo Andrés Matonte descartó el penalti. Los locales fueron los claros dominadores en el primer tiempo, pero carecieron de un atacante con puntería para finalizar las jugadas armadas por el uruguayo Michael Araujo y los centrocampistas Rodrigo Néstor Cauli. Los lanzamientos del lateral colombiano Santiago Arias. América de Cali tuvo su primera y casi única jugada de peligro, minuto 21, de un contragolpe, pero Joel Romero finalizó sin fuerza. El Bahía mantuvo la presión durante todo el primer tiempo, principalmente con jugadas por la izquierda y con Cauli, el atacante Eric Pulga, pero el lateral colombiano Mateo Castillo consiguió neutralizar varias ofensivas y destacar en el partido. En la última jugada del primer tiempo, sin embargo, Castillo recibió una tarjeta amarilla por una entrada dura sobre Pulga, en la que el jugador de la América fue el principal perjudicado, ya que tuvo que salir de la cancha en camilla y no volvió para el complemento. Bahía aumentó aún más el dominio del partido y su peligrosidad en el complemento, con la entrada del delantero Kaiki, en el lugar del volante Rodrigo Néstor y del goleador Everton Ribeiro, en sustitución de Luciano Rodríguez. La salida de Castillo además le permitió a Pulga actuar con más libertad en el ataque y aumentar sus ofensivas, por lo que el portero y el capitán del conjunto Escarlata, el veterano Jorge Soto, pasó a ser protagonista del partido. En la jugada más peligrosa, en el minuto 69, Bahía por poco abre el marcador en una jugada contragolpe y un lanzamiento de Pulga, pero el remate de Kaiki a la portería vacía se estrelló en el poste. Pero la embestida de Everton Ribeiro, Kaiki, Pulga, se chocó siempre con la férrea defensa del América, que jugó a defenderse y a buscar el punto en Brasil. La estrategia del América fue reforzada a solo un minuto al final del tiempo reglamentario, cuando, tras consultar con el VAR, el árbitro expulsó a Everton Ribeiro por un codazo sobre José Cavadia dentro del área. El conjunto Escarlata de Cali también sufrió una expulsión, la del mismo Cavadia, ya en los últimos minutos de adición. 0-0 fue este partido. La revancha se va a jugar la próxima semana. 22 remates contra 2.
7 remates al arco del conjunto de Bahía, 1 solo América de Cali. Tuvo más la posesión del balón el conjunto brasileño, 77% contra el 23%. Bueno, nos metemos ya de lleno en el estadio Atahualpa de Quito. Independiente del Valle recibía a Vasco da Gama. Independiente del Valle, que viene de ser tercero en el grupo B, detrás de River, de Universitario, con 8 puntos terminó. Pero Independiente del Valle tuvo la desventaja de -3, 8 goles a favor, 11 en contra. Diferencia de -3, Universitario pasó con diferencia de +0. El conjunto de Vasco da Gama terminó segundo detrás de Lanús con 8 puntos. Ganó 2, empató 2 y perdió 2. Bueno, goleada del conjunto de Independiente del Valle, 4-0. Goleó este martes al Vasco da Gama en el partido de ida de la Copa Sudamericana, de la repesca. Deja encaminada su clasificación, jugado en el estadio Atahualpa de Quito. Saludos, Nico. Un gol del argentino Mateo Carvajal al minuto 45. Un doblete del ecuatoriano Patrick Mercado en el minuto 49 y 82. Y un tanto del goleador argentino Claudio Spinelli al minuto 51 sentenció el partido. Los pupilos del español Javier Rabanal, que lideran la Liga Pro de Ecuador con 40 puntos, no dieron margen al Vasco da Gama, que no da muestras de mejoría bajo el mando de Fernando Diniz. El conjunto carioca se quedó con un hombre menos desde el minuto 11 por la expulsión de Lucas Pitón, que agredió a Darwin Guagua. La jugada fue refrendada por el VAR tras la consulta del árbitro peruano Kevin Ortega. El dominio del cuadro local resultó productivo al minuto 45, cuando Carvajal aprovechó un rebote del portero Harding con un potente remate, puso en ventaja a los Rayados del Valle. El negriazul volvió hecho una tromba para el segundo tiempo. Allá al minuto 49 el centrocampista Mercado puso el 2-0 al dominar el balón con el pecho. En medio de varias defensas remataron sin respuesta del portero visitante. Spinelli aprovechó un pase de Ronald Briones, el tercer gol de la noche en el minuto 51. El puntilla le puso Mercado a los 8 del fin del tiempo reglamentario con un disparo desde corta distancia. En la última acción del partido, un penalti a Mercado le cobró Juanito Casares, que había reemplazado a Guagua, pero Jardín controló el disparo. Independiente del Valle accedió a esta estancia de la Sudamericana tras quedar en el tercer puesto en la fase del grupo B de la Copa Libertadores, y Vasco da Gama quedó segundo del grupo G de la Sudamericana. La vuelta será en el São Januário en Río de Janeiro, y el ganador jugará frente a Mushugruna. Bueno, 4-0 con 2 goles de Carvajal, Patrick Mercado y Spinelli. 33 remates tuvo Independiente del Valle, 5 el Vasco da Gama, 13 remates al arco del conjunto ecuatoriano, 3 del conjunto brasileño, 78% de posesión de balón contra apenas el 22% del conjunto carioca. Bastante superior fue el conjunto de Independiente del Valle. Vamos al estadio Hernando Siles de La Paz. Bolívar recibía al conjunto de Palestino. El Bolívar que terminó detrás de Cerro Porteño con 6 puntos, con 12 goles a favor y 11 en contra, más 1. Y el conjunto chileno de Palestino terminó detrás de Mushugruna, por encima de Cruzeiro y de Unión de Santa Fe. Bolívar saca buena ventaja ante Palestino. Asestó el primer golpe al conjunto chileno en el partido de ida a los playoffs de la Conmebol Sudamericana con un triunfo de 3-0 en la altura de La Paz, que contribuyeron los bolivianos Robson Mateus y Antonio Melgar, además del uruguayo Martín Cauterucho. Mateus abrió el marcador al minuto 58, Cauterucho ya en el tiempo adicional convirtió el 2-0 y Melgar sentenció al minuto 103, dando una buena ventaja a la Academia Paceña, que la próxima visitará a los árabes en Santiago de Chile por la vuelta. Los dirigidos por el argentino Flavio Robato metieron presión desde el inicio del partido, con el argentino boliviano Patricio el Patito Rodríguez y Martín Cauterucho entre los más activos en busca de la apertura. El plantel del también argentino Lucas Bobaglio
Se mostró algo cauto y apeló sobre todo al contragolpe, pero esos intentos apenas pasaron de la media cancha. A la medida que avanzó el encuentro, el juego del Bolívar perdió intensidad, mientras que Palestino parecía cómodo con el empate. Poco a poco los nervios empezaron a traicionar a los locales, lo que se notó en su falta de puntería, en intentos como el remate directo al arco del colombiano Daniel Cataño al minuto 36, y un cabezazo de Martín Cauterucho al minuto 42, pero en ambos casos la pelota se fue por encima del arco. La Academia salió nuevamente al ataque en la segunda mitad. Tuvo el primer intento con un cabezazo de Santiago Echeverría en el minuto 51, aunque el balón acabó en las manos del guardameta chileno Sebastián Pérez. Casi inmediato el paraguayo Junior Marabel trató de llegar al arco boliviano, pero no pudo definir. Luego, el capitán árabe Brian Carrasco recuperó el balón para intentar sorprender a Carlos Lampe, aunque el gigante lo contuvo. El anhelado primer gol de los celestes llegó al minuto 58. Mateus probó un disparo bajo desde media distancia y sorprendió al arquero Pérez. El arquero chileno volvió a ganarle el pulso a Cauterucho en el minuto 4 del tiempo adicional, pero esa jugada hubo una mano de un defensor del Palestino que derivó una revisión del VAR. Tras el chequeo del árbitro brasileño Flavio de Sousa, cobró un tiro penal a favor del Bolívar y el encargado fue Martín Cauterucho, que viene del Sporting Cristal de Perú, que marcó de esa forma su primer gol con la camiseta celeste del Bolívar. Cuando parecía que el marcador estaba cerrado, el recién ingresado Melgar recibió un pase del argentino Damián Battaglini y anotó de cabeza el tercer tanto para el conjunto boliviano, que sacó una buena ventaja en condición de local, 3-0. 19 remates del conjunto boliviano, 3 del conjunto chileno, 5 remates contra uno solo, 72% de posesión del balón contra el 28% del conjunto de Palestino. La revancha será la próxima semana en Santiago de Chile. Continuamos en el territorio boliviano. Esta vez vamos a hablar del San Antonio Bulo Bulo, que terminó tercero con 6 puntos en la Copa Libertadores, y el conjunto de Once Caldas, que terminó segundo en la Sudamericana detrás de Fluminense con 12 puntos. Bueno, se enfrentaban en el estadio Félix Capriles, en la ciudad de Cochabamba, y el conjunto colombiano goleó 3-0 a domicilio a San Antonio Bulo Bulo, y ya puso un pie en octava de final de la Conmebol Sudamericana. La primera mitad del encuentro estuvo pareja, con ataques y contragolpes por igual entre ambos equipos. El San Antonio estuvo un poco tímido al principio, tal vez porque juega en cancha prestada, en la ciudad de Cochabamba, lejos de su sede en el trópico de Cochabamba, una zona cocalera, situada en el centro del país, que no tiene aval de la Conmebol para los partidos internacionales. Los albos estuvieron cerca de la apertura al menos en 2 ocasiones. Un disparo a Juan Pablo Patiño, minuto 13, y otro intento de Jorge Cardona, 3 minutos después, aunque ambos casos sin éxito. Una de las opciones más claras del San Antonio Bulo Bulo fue remate largo de Julio Herrera, minuto 25, que no obstante el portero James Aguirre pudo despejar. El equipo del venezolano Pedro de Pablos se quedó con 10 hombres en el minuto 42 por una infracción de Erwin Junior Sánchez contra Luis Sánchez. Inicialmente el árbitro ecuatoriano Augusto Aragón mostró la tarjeta amarilla al boliviano, pero tras revisar el VAR cambió su decisión y los expulsó. La diferencia numérica se hizo notoria en el segundo tiempo y pronto el plantel del colombiano Hernán Darío El Arriero Herrera abrió el marcador al minuto 50. Primero disparó Michael Barrios y Luca Giosa despejó el balón, pero el rebote aprovechado por Zapata, que venció al guardameta uruguayo. Guirosa salvó de su equipo el segundo gol colombiano al desviar un potente disparo del recién ingresado Gómez al minuto 62. Minuto 80. Rodrigo López trató de sorprender a Aguirre con un remate bajo que terminó saliendo por el costado derecho del arco. Los cambios que hizo Herrera fueron efectivos. Primero Moreno, que entró a la cancha en el minuto 69, dijo presente con una anotación de cabeza a falta de 5 minutos para el final del compromiso, tras recibir un centro de Pipe Gómez, que entró al juego al minuto 61. Apenas pasaron 3 minutos y Gómez marcó el tercero tras una asistencia también del recién ingresado Deiner Quiñones.
Contundente victoria en condición de visitante del conjunto de Once Caldas de Manizales, que ya tiene un pie en octavos de final. 11 remates de San Antonio Bulo Bulo, 17 Once Caldas, 2 remates al arco del conjunto boliviano, 8 del conjunto colombiano, 34% de posesión contra 66%. Bueno, y vamos al estadio Alejandro Villanueva, en la ciudad de Lima. Alianza Lima, el equipo peruano, que viene de terminar tercero en la Copa Libertadores, enfrentaba al conjunto del Gremio, que por diferencia de gol tiene que jugar estos playoffs. Terminó con 12 puntos, 8 goles a favor y 4 en contra, diferencia más 4. Por un gol, el conjunto del Gremio, hola Gerardo, saludos. El conjunto del Gremio tiene que jugar en la fase de los playoffs. Bueno, en el conjunto de Gremio estuvo como titular Matías Villasanti. Bueno, Alianza Lima, que en la Libertadores dejó en el camino a Nacional, a Boca, a Iquique, pero terminó tercero en la fase de grupo de la Copa Libertadores. Y bueno, sorprendió a Gremio y acaricia el cupo a octavo de final, con goles de Gaspar Gentile y Eric Castillo. La victoria de Alianza en el partido de ida de la repesca desató la euforia de los hinchas, que recordaron otra actuación reciente muy destacada, pues terminó con la eliminación de Boca en la fase previa a la Copa Libertadores de este año. Los dirigidos por Néstor Gorosito no dieron margen al equipo brasileño y acudirán con una ventaja valiosa para discutir la clasificación en el partido de vuelta en Porto Alegre el 23 de julio. El incombustible Paolo Guerrero amenazó con un cabezazo de la portería de Volpi, pero se perdió al lado de la portería. El ecuatoriano Eric Castillo también sorprendió con un ingreso al área rival que dejó a 2 jugadores del Gremio en el camino, pero su remate fue bloqueado por la defensa del conjunto tricolor. Por Gremio, Edenilson remató al arco de Vizcarra, pero antes se ganó la segunda amarilla después de chocar con Guillermo Enrique. En el complemento, el argentino peruano Gaspar Gentile rompió el equilibrio al minuto 59, poco tiempo después de entrar en la cancha en reemplazo de Kevin Quevedo. Bueno, vamos a repasar. Bueno, continuamos. Este es el primer gol de Gentile en Alianza Lima tras su ingreso al equipo en junio pasado, después de medio año jugando en el Cienciano de Cusco. No había terminado la celebración blanquiazul cuando Castillo aumentó la ventaja 2 minutos después. Los dirigidos por Néstor Gorosito cerraron los espacios para los ataques del conjunto del Gremio. Y bueno, Alianza Lima volvió a ganar a un equipo brasileño después de 28 años. En la Copa Libertadores de 1997, el conjunto peruano le volvió a ganar al conjunto el 25 de febrero le ganó por 1-0 al conjunto del Cruzeiro por la Copa Libertadores del 97. Esa fue su última victoria del conjunto de Alianza Lima ante un equipo brasileño. Después de más de 28 años, Alianza Lima volvió a ganar un partido ante un equipo brasileño. Después de 28 años, el conjunto peruano le ganó a Gremio. Estas son las estadísticas de este compromiso que se disputó en el Alejandro Villanueva. 23 remates Alianza Lima, 8 Gremio, 8 remates al arco de Alianza Lima, 3 del conjunto gaucho, 57% de posesión contra 43%. La revancha será la próxima semana en el Estadio Arena do Gremio. Y bueno, vamos a repasar lo que queda de esta Conmebol Vamos a repasar el triunfo de la U de Chile, que goleó 5-0 a Guaraní en el Estadio Nacional de Santiago. La U de Chile, que terminó con 10 puntos
en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se quedó a 2 puntos de clasificar a la siguiente ronda, pero perdió con Botafogo y perdió con Estudiantes en el Estadio Nacional de Santiago. Y Guaraní, que viene de ser goleados contra Independiente, contra Boston River por 5-0, también en el Defensor del Chaco. Bueno, Guaraní recibe una tremenda paliza en Chile y su historia en la Sudamericana está por terminar, porque ya está prácticamente sentenciada la clasificación de la U de Chile en un 99,9%. Guaraní tuvo una noche de pesadilla en Chile. Su historia en la Sudamericana está virtualmente finalizada, ya que tiene una gran montaña que escalar en la vuelta para seguir con vida. El conjunto chileno derrotó al equipo de Víctor Bernay por 5-0 en el Estadio Nacional de Santiago, un resultado contundente y justificado desde el rendimiento futbolístico. Los goles del equipo chileno fueron convertidos por Charles Arangui de penal, el primero que abrió el partido. Luego los de Javier Altamirano, Lucas Asadi, Fabián Ormazábal y Nicolás Guerra. En todo el juego el dominio de balón y el partido fue de la U de Chile, del Ballet Azul, con un equipo aborigen defendiendo muy atrás, con una línea de 5 presentada por Bernay que en ningún momento se asentó en defensa y tampoco se despegó para el frente. Errores infantiles terminaron ayudando a los chilenos encuentren la forma de lastimar, porque claridad no tenían demasiada a pesar del dominio del balón. Alcides Benítez cometió un penal que Aranguis no falló. Al minuto 22 puso el primer tanto para el conjunto de la U de Chile, que es uno de los referentes de la U de Chile que salió campeón de la Sudamericana 2011. Y bueno, también eso, sumando a eso, Mario López, que tuvo muy flojo en defensa, se fue expulsado cerca del final del primer tiempo por doble amarilla. En la complementaria el partido le fue más fácil para la U. Encontró demasiados espacios en la zona defensiva aurinegra, consiguiendo así la contundencia que tanto buscaban, con 4 goles más que llegaron. La llegada del Víctor Bernay hasta aquí no ha representado una mejoría para Guaraní en este segundo semestre. Si bien ganó la primera fecha ante el 2 de mayo, tampoco fue demasiado superior. Perdió ante Nacional el fin de semana y recibió esta vergonzosa paliza en Chile, adelantando su despedida a la competencia ya que la serie indefectiblemente está liquidada. 5-0 con goles de Charles Arangui, Xavier Altamirano, Lucas Asadi, Fabián Ormazábal y Nicolás Guerra. 21 remates contra 5, no hay remate al arco de la U de Chile, ningún remate de Guaraní al arco. 65% de posesión contra 35%. Bueno, y nos queda un partido por repasar. El partido entre Atlético Bucaramanga y Atlético Mineiro. El conjunto del Mineiro de Belo Horizonte terminó segundo con 9 puntos a un punto de Cienciano, que terminó con 10. Y el conjunto de Atlético Bucaramanga, que terminó tercero en el grupo E de la Copa Libertadores con 6 puntos. Quedó a 2 puntos de Fortaleza. Un gol de Hull y las tajadas de Everson le dan la victoria a Mineiro en la ciudad de Bucaramanga. En el estadio Américo Montanini, la ciudad colombiana de Bucaramanga, los brasileños se llevaron un buen botín de un partido que dominó su rival durante más de 60 minutos, y en el que el experimentado guardameta de 34 años evitó la celebración de los locales en numerosas ocasiones. Los anfitriones empezaron a hacerse el control del partido desde los primeros minutos y atacaron a los visitantes, que comenzaron a dejar espacio atrás que sus rivales aprovecharon. Así fue como llegó la primera oportunidad de un remate desde el borde del área del atacante argentino Luciano Pons al minuto 21, que atajó Everson. El equipo siguió atacando y tuvo la más clara del primer tiempo, con un remate del argentino Fabián Zambuesa, que sacó la raya del central Iñeco. En el rebote de esa jugada, el atacante argentino sacó un remate desviado, luego Pons, en otro contragolpe letal, disparó y volvió a atajar Everson, que a esa altura del partido ya era la gran figura. El Mineiro, por su parte, trató de hacer mucho daño con la velocidad de Dudu, Ronnie, Hulk
pero tuvo muchas dificultades para hacer daño y terminó la etapa inicial sin remates a portería. En el comienzo del complemento, el Bucaramanga salió a atacar, pero la primera clara que tuvo Ronnie, que se hizo un rival del área, sacó un fortísimo remate que despejó el portero Aldair Quintana. Sin embargo, el juego se enredó para los brasileños porque el centrocampista ecuatoriano Alan Franco fue expulsado por doble amonestación, tras un pisotón sobre Sambuesa. Los locales mantuvieron el dominio, pero los visitantes desequilibraron el partido cuando el central Jefferson Mena derribó en el área del centrocampista Igor Gómez. El árbitro venezolano Alexis Herrera pitó penal. El encargado de cobrar fue el veterano Hulk. Al minuto 68 sacó un remate cruzado muy bien acomodado que no pudo atajar el guardameta Quintana. Tras la anotación, el Atlético Mineiro se replegó y el Bucaramanga tuvo muchas dificultades para crear oportunidades que tuvo por montones en la etapa inicial. Al final, el lateral local Byron Duarte fue expulsado por doble amonestación tras una acalorada discusión con Gómez, y su equipo tendrá que buscar la remontada épica en Brasil la próxima semana para conseguir la clasificación a octavos de final. 21 remates tuvo el Atlético Bucaramanga contra 7 del Atlético Mineiro. 8 remates al arco de Bucaramanga, 2 del conjunto brasileño. 61% de posesión contra el 39%. Y así pasó la jornada de la Copa Sudamericana. Bueno, vamos a repasar los partidos que se vienen la próxima semana. Bueno, Cerro Largo Central Córdoba serán el campeón del siglo. El campeón de Cerro Largo contra Central Córdoba va frente a Lanús. En el estadio Pascual Guerrero, América de Cali va a recibir a Bahía el martes. El ganador de América de Cali Bahía va con el Fluminense. Vasco da Gama, en el estadio São Januário en Río de Janeiro, va a recibir a Independiente del Valle. El ganador de Vasco da Gama Independiente del Valle va con Mushugruna. Palestino Bolívar, en el Estadio Nacional de Santiago, va a recibir a Bolívar. El ganador de Palestino Bolívar va con el Cienciano de Perú. Gremio Alianza Lima, en el Estadio Arena do Gremio, el ganador de Gremio Alianza Lima va a enfrentar a la Universidad Católica de Ecuador. Once Caldas San Antonio Bulo Bulo en el Palo Grande de Manizales. El conjunto, el que gana entre Once Caldas, que ya prácticamente está en octavos, va a jugar frente a Huracán. Guaraní de Chile en Asunción será en la cancha de Cerro Porteño en La Hoya. Bueno, ya el lado de Chile prácticamente va a jugar con Independiente de Avellaneda. Y queda Atlético Mineiro en el estadio de Atlético Mineiro en la ciudad de Belo Horizonte, Minas Gerais. Va a recibir a Atlético Bucaramanga. El que pasa va a jugar frente a Godoy Cruz de Mendoza. Ha sido un placer. Nos encontramos la próxima semana con el resumen. Ya tendremos ya los clasificados a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se va a jugar en la semana de agosto. Ha sido un placer. Que pasen todos ustedes. En la quincena de agosto se va a jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana. Gracias por su compañía. Buenas noches.